Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar con tres expertas sobre redes sociales y moderación de contenidos, un tema que nos involucra a todos, que nos puede afectar a todas y todos en el ejercicio, digamos, de nuestra libertad de expresión en redes sociales y a través del Internet. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Valentín Seville. Actualmente es oficial de Derechos Humanos en la ONU Derechos Humanos, en donde participa en la unidad de espacio cívico con un enfoque en la protección a personas defensoras de derechos humanos y a periodistas. Previo a ello, trabajó como coordinadora del programa Mujeres y Desk de la red Desk y del 2015 al 2020 fue asesora del relator especial de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y del activismo. Bienvenida, Valentín. También presento a Marta Tudón, quien es defensora de derechos humanos con expertise en construcción de políticas públicas participativas y procesos de incidencia hacia la verdad, memoria y justicia. Su experiencia laboral incluye consultoría de riesgo político e investigación en materia de seguridad pública, el sistema de justicia penal y violaciones a derechos humanos. Actualmente funge como coordinadora en derechos digitales en Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, donde implementa investigaciones y procesos de incidencia política y mediática en defensa de la libertad de expresión e información en el entorno digital. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Y finalmente presento a Patricia Peña Miranda, académica e investigadora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, donde dirige el diplomado de postítulo en proyectos de comunicación digital. Es académica del Magíster en Estudios de Género y Cultura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y del Magíster en Comunicación y Educación de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Chile. Directora de la Fundación Datos Protegidos, miembro fundador del capítulo chileno de Internet Society, miembro fundador y parte del consejo asesor del programa Ingeniosas, que busca motivar la vocación y participación de las niñas y adolescentes en las ciencias y tecnologías a través de programas de formación y actividades educativas presenciales y online, entre otras destacadas actividades en la materia. Bienvenida, Patricia. Bueno, en este primer bloque me gustaría abrir la conversación contigo, Valentín, y que nos contaras en términos generales cómo es que el Internet ha tenido un efecto para el ejercicio de nuestra libertad de expresión. Muchas gracias, Roberto. Y muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo creo que hace 30 años era muy difícil imaginar cuánto Internet iba a impactar nuestras vidas y nuestra vida cotidiana, ¿no? En términos de libertad de expresión. Pasamos muchas de nosotros a ser como receptores de contenidos, a, digamos, ser como creadores de contenidos, ¿no? En medios más tradicionales éramos como, justamente recibimos la información y a través de Internet y lo que en su momento llamamos la web 2.0, empezamos, digamos, a tener más protagonismo en redes sociales, en Internet, creando los medios, y eso obviamente ha tenido un impacto enorme en la libertad de expresión. Creo que en términos eh, digamos, de oportunidades, yo creo que eso ha significado como una apertura, digamos, en quienes crean esos contenidos, en términos del público, de cada persona que podía tener como un acceso a Internet, obviamente teniendo en cuenta las numerosas brechas que todavía existen, digamos, en ciertos grupos de población y en ciertas zonas del país. Pero también, digamos, a nivel de participación digamos, en la vida política, participación en campañas digamos, de concientización ciudadana. Obviamente eso ha tenido, digamos, un impacto muy positivo, ¿no? En cómo las personas han podido no solamente crear contenidos, pero también ser partícipe de movimientos ciudadanos, alertando, indignándose, tratando de, digamos, incidir en la política pública. Y obviamente el lado más, digamos, negativo ha sido el auge de discursos de odio que a lo mejor ya existían, pero que también encontraron en Internet un espacio donde, digamos, empezaron a, digamos, difundirse
multiplicarse, también tomando como blanco ciertos grupos de la población como las mujeres. Bueno, me imagino que lo mencionaremos más adelante, pero eso sí, sí, digamos que ha tenido como impactos muy positivos, impactos no tan positivos, digamos. Entonces, Sin duda. esos matices que hay que, digamos, tener en cuenta, ¿no? Sí, bueno, y esta primera introducción me da pie a la siguiente pregunta, Marta, que es estos beneficios de los que hablaba Valentín, que uno de ellos es pues, la democratización, digamos, de la posibilidad de expresarse, ¿no? Antes estaba mucho más limitada por los medios de comunicación tradicionales y la dificultad de acceso que se tiene a ese tipo de medios de comunicación, muchas veces económicos. Me gustaría que ahondaras en estos beneficios que ya anunciaba Valentín, cómo se ha, digamos, pluralizado y democratizado en alguna medida. Y luego vamos a hablar ya también de las dificultades que presenta. Claro, gracias Roberto y también un gusto Valentín y Patricia estar acá con ustedes. Pues mira, básicamente el derecho a la libertad de expresión implica buscar, compartir, difundir, tener la capacidad de tu poder acceder a diferentes tipos de contenidos, publicaciones, ideas sin índole de fronteras, ¿no? Entonces, cuando pensamos en Internet, pensamos en esta herramienta habilitadora de derechos, que básicamente lo que hace es lo que ya comentaba Valentín, o sea, permite que nos apropiemos del espacio cívico digital. Es a través de Internet donde podemos comunicarnos con otras personas, compartir nuestros malestares, movilizarnos, protestar, difundir cosas, también interpelar a nuestras autoridades, interpelar no solamente a nuestras autoridades locales, sino también a representantes en otros países, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve de cierta manera una herramienta con la cual podemos tener más presencia y podemos tener un micrófono mucho más alto, ¿no? O sea, la tecla se volvió este instrumento donde podemos acceder, donde podemos buscar contenidos, informarnos en tiempo real y no depender de viejas prácticas o tecnologías o solamente depender de lo que te esté alimentando el Estado, digamos, ¿no? Como en plazas públicas que estén utilizando pues sí, estas bocinas gigantes para anunciar cosas, puedes de cierta manera tener acceso a contrastar ese tipo de difusiones de las narrativas oficiales. De eso se trata el carácter democratizador de Internet, que podemos hacer ciudadanía a través de esta herramienta y que sin lugar a dudas ha permitido que podamos expresarnos, movilizarnos, organizarnos de una manera mucho más eficiente y pues eso, mucho más en comunidad con las demás personas, no solamente en territorio, sino globalmente. Así es, y bueno, nos permite a los ciudadanos de a pie, ¿no? Digamos, acceder a ese tipo de expresión, lo que antes lo hacía, era mucho más complejo. Ahora, Patricia, ya nos adelantaba Valentín, esto es, digamos, una cara de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda es, pues, las posibilidades de difundir discurso de odio, por ejemplo, con mucho mayor facilidad y ampliación. Entonces, del otro lado, ¿cuáles son los riesgos que tiene este acceso al Internet? O además del discurso de odio, ¿hay algún otro que podríamos identificar? Sí, bueno, primero que nada también quiero agradecer la invitación y Valentín, Marta, qué gusto estar con ustedes aquí. Bueno, la verdad es que creo que en toda América Latina lo que tú estás señalando se está viviendo con mucha intensidad. Tenemos que entender, como decía muy bien Marta, que Internet finalmente la tenemos que entender como una red, que es una tecnología que no difiere mucho de lo que ocurre en los espacios reales, ¿no? Yo creo que ese es un punto súper importante que hemos ido avanzando. Internet es un espacio real, no es un otro espacio. Por lo tanto, lo que está pasando hoy día con lo que estamos llamando no discurso de odio, ataques violentos, tenemos todo el ámbito, por supuesto, asociado a las distintas situaciones de violencia digital y violencia digital de género en nuestros países. Creo que ese es un punto que particularmente durante la pandemia empezamos a experimentar en toda nuestra sociedad. Claro, es la otra cara, como tú bien decías, y eso tiene mucho que ver también con entender ahí lo que creo que hace la pregunta de por qué ocurre eso y cómo de alguna manera podemos tener mecanismos, ¿no? Para de alguna manera regular esto. Particularmente las situaciones que ocurren de violencia digital de género o todo lo que tiene que ver hoy día con el concepto de discursos de odio, es decir, estos ataques verbales o estos ataques por escrito, particularmente en las plataformas de redes sociales comerciales,
tiene que ver también con esta masificación que hablaba Marta, ¿no? Es decir, en nuestros países, la medida en que distintos sectores de la sociedad también han ido realizando un uso, una apropiación de estos espacios eh, para fines de autoexpresión, para fines, por supuesto, de denuncia, de activismo, eh, vamos a tender entonces que ocurran estas situaciones, ¿no? Y en términos de libertad de expresión, lo importante es entender que cualquiera de estas situaciones que van ocurriendo en este ámbito más dañino, más agresivo, ¿no? Tiene una consecuencia directa en el derecho a la libertad de expresión en Internet, porque finalmente implica hoy día entenderlo como una situación que obliga a cualquiera de nosotros, ¿cierto?, que sufre un ataque, a sentirse muy vulnerable, a sentirse muy desprotegido, a sentir que es un ataque real, y eso tiene un efecto inmediato, no solamente emocional, sino que en poner el candado, como decimos nosotros, es decir, tratar de protegernos y entonces no exponernos, y eso creo que es un punto importante para quienes estamos investigando estas dinámicas que tienen que ver con libertad de expresión y estas situaciones de violencias digitales de género particularmente, porque ocurre a periodistas, porque ocurre a activistas, porque ocurre a defensoras de derechos humanos, eh, porque ocurre a mujeres políticas, ¿no? O mujeres que tienen presencia y voz pública y que usan estos espacios efectivamente para tener una voz y una presencia. Yo creo que ahí hacemos un punto, lo importante que es, digamos, en todas estas dinámicas de tensión que está ocurriendo hoy día. Muy bien. Y bueno, esto lleva a la siguiente pregunta que es, Valentín, pues hablar de la moderación de las redes sociales, ¿a qué nos referimos con esta regulación? Eso lo quiero enfatizar, digamos, para el público que nos escucha hasta el momento, digamos, hemos puesto, estamos introduciendo el tema, pero sobre todo que se trata del ejercicio de la libertad de expresión a través del Internet y que ante estos riesgos que ya nos mencionaban Patricia, Valentín, Marta, pues hay la necesidad o no, esa es una de las preguntas, si necesitamos regular o no, o si se necesita hacer algún tipo de moderación o no, y qué tipo de moderación tenemos que llevar a cabo sobre los contenidos en algunos casos. Eh, danos digamos, empiezanos a platicar de este tema, Valentín, por favor. Sí, muchas gracias. Quizás como también para entender un poco cómo esos temas surgen, yo creo que es importante volver un poco a cómo se ha generado, ¿no? Cómo se ha creado este espacio, porque, digamos, eso nos da esa idea de doble velocidad, ¿no? De cómo esa multiplicación de redes que al inicio eran, digamos, de algunas personas que sí conocían del tema, que tenían conocimiento técnico, y en la creación de esas plataformas que son, digamos, privadas, ¿no? Y al mismo tiempo, del otro lado, uno tiene como la creación de normas por personas que no necesariamente, digamos, conocían estos espacios o que tenían, digamos, como todos los conocimientos técnicos. Entonces, eso ha creado como una velocidad distinta, ¿no? En como la multiplicación de estos espacios y al mismo tiempo, digamos, normas o el entendimiento que, digamos, esas normas no regían en esos mismos espacios, ¿no? Por tratarse de, digamos, espacios regidos por empresas privadas. Entonces, digamos, hubo un trabajo también para hacer entender que, como lo decía Patricia y Marta, no hay, digamos, el espacio Internet como tal que escapa a las normas internacionales de derechos humanos, y por el otro lado lo que sería el offline o la vía real. Y eso, digamos, ha tomado tiempo para crear justamente ese entendimiento. Volviendo al tema de la creación digamos, de la moderación de contenidos, digamos, las empresas de Internet exigen a sus usuarios, a las personas que se registran en sus espacios, en sus redes o en sus plataformas, que respeten condiciones de servicio. O lo que, por ejemplo, en el caso de redes sociales pueden ser como estándares de la comunidad, normas de la comunidad, que supuestamente rigen la libertad de expresión y que determinan qué es lo que se puede decir o qué es lo que no se puede decir. En términos de actores, obviamente, digamos, está la plataforma misma, que después, digamos, tiene sus administradores, y esta, obviamente, el Estado, lo volveremos, me imagino, a mencionar más adelante, pero, digamos, en términos de moderación de contenidos,
digamos, las implicaciones son numerosas y voy a dejar que también Marta y Patricia puedan, digamos, abundar o digamos, explicar un poco más esos términos en detalle. Pero eso, digamos, moderación de contenidos es en las plataformas determinar qué es lo que puede decir o qué es lo que no puede decir, digamos, los usuarios de estas plataformas. Sí, y Marta, sobre este tema que está mencionando Valentín, la moderación, creo que y ya lo anunció, hay un papel del ente privado, digamos, de las plataformas como tal, y otro que podría jugar el Estado, son distintos. ¿Cuál le corresponde a cada uno de estos actores? Y digamos, y poner sobre la mesa, enfatizar la relevancia que pueden ser entes privados los que hacen esta propia regulación o esta propia moderación de contenidos, que pues también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué nos puedes Claro. decir? Pues mira, también me parece muy importante, digamos, responder un mito así muy común, que es decir que las plataformas digitales se rigen solas, como si no tuvieran que seguir las reglas, las legislaciones, regulaciones a nivel local, lo cual tienen que hacer. Tienen que respetar la jurisdicción que estén, tienen que respetar la Ley Federal de Derechos de Autor, las leyes electorales, las leyes de género, etcétera. Entonces, todo lo que hace el Estado para regular en general es aplicable también para las plataformas digitales. Entonces, no es solamente que estén creando ellas mismas, de cierta manera, reglas para usar sus espacios, sino también tienen que aplicar lo que ya está generado a través del Estado. A ver, también las plataformas digitales no son santas. Llevan años diciendo que van a intentar resolver los problemas. ¿Cuáles son estos problemas? Que la moderación de contenidos sigue criterios muy arbitrarios, contrarios a estándares internacionales de derechos humanos, te censuran por lo que sea, dejan que contenidos que sean consumistas, sexistas, misóginos, antiderechos, naveguen por... Y no que no deban, pero ¿dónde están los otros que abonan a derechos sexuales y reproductivos, a derechos de la comunidad de la diversidad sexogenérica? Como que es muy arbitrario lo que bajan y lo que permiten que se mantenga. También es muy arbitrario las cuentas que dan de baja o quienes siguen, las páginas que están vigentes. Pero ya han tenido muchísimos años las plataformas digitales oportunidad para resolver esos problemas y básicamente no existe una disposición certera, contundente, de que existan medidas que abonen a la libertad de expresión. Pero eso no quiere decir que sea el Estado quien tenga que intervenir en la moderación de contenidos. En México, solo el ejemplo de México, en 2020 hubo más de 15 iniciativas legislativas que intentaban, de cierta manera, directa o indirecta, literalmente ser una mordaza a Internet, como decirle a la plataforma digital, tú tienes que permitir esto y tienes que bajar esto. Pensemos en lo peligroso que esto sería. Entonces, nunca va a ir por ahí. La respuesta en democracia, pensando en Internet como la tecnología que es sin fronteras, no va desde un Estado que le diga a la plataforma qué puede y no puede hacer. Lo que sí puede hacer el Estado es contribuir a que exista un ambiente de competencia económica para que existan más actores que puedan darle respuesta a las necesidades locales en nuestro idioma, con nuestra jerga, que puedan moderar los contenidos de manera mucho más adecuada. También pueden proponer y hacer que las plataformas digitales tengan muchísimo más transparencia y rendición de cuentas. Por ahí es donde debe venir la acción del Estado, no en ser ellos quienes determinen lo que puede y no puede venir en Internet. Muy bien, sobre este tema tendremos que ahondar en el programa. Es momento de hacer una primera pausa. Les recuerdo a quienes nos escuchan que estamos hablando sobre la libertad de expresión en Internet y sobre la moderación de contenidos. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con tres expertas sobre la libertad de expresión en Internet. Y me gustaría retomar la conversación contigo, Patricia. Si quisieras ahondar sobre este tema que nos estaba diciendo Marta, ¿cuál es desde tu punto de vista la mejor forma de afrontar la moderación? Y además, si nos puedes también dar un vistazo general sobre lo que es el principio de neutralidad de la red. Bueno, sin duda es la pregunta del momento para quienes trabajamos en estos temas, ¿no? Lo que hemos visto en este último tiempo tiene que ver con eso. ¿Cómo avanzamos hacia una idea de generar quizás un acuerdo en lo que quizás pueda ser una corregulación? Como muy bien explicaba Marta, los puntos de tensión tienen que ver efectivamente con entender que al final las plataformas, estas empresas, Marta hablaba muy bien de la privatización de Internet, ¿no? Que tiene que ver con comprender, ¿no?, cómo hoy día buena parte del uso que estamos haciendo nosotros como personas de Internet tiene
que ver con plataformas que son controladas por grandes corporaciones, que como decía también muy bien Valentina, ¿no? Han puesto sus reglas del juego. Es decir, en la medida en que no han recibido una presión desde afuera, ellas, ¿cierto? Estas plataformas, estas empresas dicen que se han autorregulado. Y ese es hoy día, de alguna manera, digamos, la tensión más fuerte que hay cuando uno habla de moderación de contenido. Fíjate que el concepto de moderación de contenidos editorialmente es muy fuerte, porque significa poner o entender de que finalmente estas plataformas sí cumplen un rol editorial, que es algo que particularmente en el último tiempo estas plataformas han negado, ¿no? Porque Meta o Google o Twitter o TikTok dicen, bueno, yo no tengo responsabilidad respecto de lo que pasa sobre la plataforma, porque soy solo una plataforma, solo soy el kiosco que distribuye. Pero sin embargo, como muy bien hemos dicho acá, al tener estas reglas, al tener este conjunto de normas, que es un punto importante, nadie negoció con sus usuarios, yo creo que ahí hay un punto importante, nosotros estamos obligados cada vez que usamos una de estas plataformas a aceptar unos términos y condiciones que seguramente muchas y muchas de ustedes que están viendo esto nunca terminó de leer porque está escrito en un término legal muy extenso. Y tiene que ver con una serie de normas que van desde qué cuestiones se pueden decir o no decir, etcétera. Y tú sencillamente aceptas, ¿no? El consentimiento termina siendo también una caja muy oscura. Entonces, ese es un punto que yo creo que Marta muy bien lo decía, las plataformas se han negado sistemáticamente a transparentar, a negociar, si bien hoy día tenemos mucha evidencia de las consecuencias que esto ha implicado cuando aplican finalmente, también es una moderación automatizada. La moderación de contenido se hace hoy día en estas plataformas de manera algorítmica, es decir, hay algoritmos que están siendo entrenados todos los días para definir qué contenidos son perjudiciales de acuerdo a estas normas, qué contenidos no. Eso trae una serie de preguntas que tienen que ver incluso con el lenguaje, es decir, cómo un algoritmo se va a ir entrenando en los distintos formatos, las distintas narrativas para algo que está escrito, algo que pasa, por ejemplo, por un emoticón, ¿vale? Yo creo que hay un punto importante que no quiero dejar de mencionar en relación a esta idea de pedirle también más transparencia a las empresas y a las plataformas comerciales, a las grandes plataformas. Por otro lado, como decía muy bien Marta también, Iván, claro, esto se convierte en muchas veces en nuestros países en un ánimo, sobre todo desde el mundo político, de decir, bueno, regulemos todo, ¿no? Si esto no está regulado, regulemos todo. Y hay que entender, como decíamos hace un momento atrás, que Internet tiene una gobernanza por capas, es decir, es importante entender que cuando decimos, claro, vamos a regular Internet, es muy importante especificar qué aspecto de Internet vas a querer regular porque finalmente Internet necesita ser una plataforma que se mantenga libre, abierta, libre de cualquier tipo de bloqueo. Ahí voy a tu pregunta acerca del concepto de neutralidad en la red, ¿no? Que es un principio fundamental para el principio de gobernanza de Internet, para la existencia misma de Internet como una tecnología que finalmente no es más que una red de redes, ¿no? Cuya, entre comillas, valor agregado, su gran valor como innovación ha sido esta capacidad, ¿cierto?, de mantenerse como una red abierta, descentralizada, también distribuida territorialmente, es decir, cuando uno pensaba, por ejemplo, en tiempos de pandemia, ¿será que Internet va a ser capaz de soportar la cantidad de conexiones que está teniendo hoy día 24/7? Y vimos que Internet se mantuvo con una resiliencia increíble, creo, ¿no? Porque efectivamente el sistema está hecho para que hayan distintos nodos apoyados. Entonces, cuando tú dices, bueno, intentemos regular algo, Marta lo decía muy bien, hay que tener mucho cuidado porque eso puede atentar efectivamente contra esta resiliencia, contra esta apertura, contra esta idea de que Internet debe mantenerse técnicamente como una red libre de cualquier tipo de bloqueo y de interferencia de quienes finalmente son los proveedores de servicios. Y ahí un concepto muy importante, estamos por ejemplo aprendiendo desde el caso de Chile, les cuento, Chile fue uno de los países pioneros en tener una ley de neutralidad en la red, que nos ha acompañado ya casi 15 años. Sin embargo, esa legislación, al revisarse hoy día, tiene, digamos, ciertas trampas. Hemos visto en Chile como, por ejemplo, atenta contra la neutralidad en la red el hecho de que las empresas proveedoras de servicios de Internet
te dicen todo el rato, mira, si tú compras este plan o si tú adquieres este plan, vas a tener X acceso a redes sociales gratis o a ciertos servicios. Bueno, eso efectivamente lo podemos considerar hoy día y así se han tenido en varios, digamos, alegatos que hemos tenido en Chile, que es atentatorio contra la neutralidad de la red, porque tú estás de alguna manera diciendo, mira, si tú me compras este plan, vas a tener más acceso y no te voy a cortar tu plan de datos, digamos, si navegas más en esta plataforma o usas más este servicio. ¿Y qué pasa si yo efectivamente necesito acceder a otros servicios de Internet? Mi plan de datos se va a gastar, ¿no? Mi plan de datos se va de alguna manera a ir limitando. Esto le pasó a muchísimas personas durante el transcurso de la pandemia, ¿no? Que dependían de una conexión móvil que a lo mejor era un prepago, como le llamamos en Chile. Quiero mencionar acá que un punto importante está pasando en mi país con lo que está haciendo, estamos a muy poquitas semanas, ustedes saben, de el referéndum que va a ¿Te definir parece, una nueva Patricia? constitución. Si te parece, Patricia, dejemos este punto para la siguiente intervención, por favor, porque creo que amerita que ahondes en el tema. Es interesante para todos los que estamos siguiendo incluso el proceso constituyente chileno y de renovación constitucional. Valentín, ya mencionaba principio de neutralidad en la red. Patricia nos dio este ejemplo de Chile, me parece muy relevante. También están los principios de pluralismo y no discriminación en el entorno digital. Eh, Cuéntanos, ¿a qué nos referimos, abogadas y abogados, cuando hablamos de estos temas que suenan muy técnicos, pero además qué implican, qué obligaciones implican para el Estado o para las propias plataformas? Bueno, no soy una abogada de formación, así que voy a tratar de decirlo de manera. Pero mejor todavía entonces. Entonces, bueno, Marta, Patricia, por favor, complementen lo que voy a decir, pero digamos que, bueno, a nivel de Naciones Unidas, tanto la Asamblea General de Naciones Unidas como el Consejo de Derechos Humanos, pero también el sistema interamericano, han destacado en muchas oportunidades que el acceso a Internet se tiene que hacer en condiciones adecuadas y resulta fundamental para garantizar el pleno ejercicio y disfrute de derechos humanos. Lo hemos mencionado en el pasado, o sea, anteriormente, ¿no? Como la libertad de expresión, pero también sabemos que hoy día la dependencia de Internet, y lo hemos visto aún más desde el inicio de la pandemia, que muchísimo de nuestras vidas ahora depende de Internet, incluso para tener acceso a la educación, cuando había los confinamientos, el tema de, bueno, en muchos ámbitos el poder trabajar, ¿no? A distancia, que también fue muy complicado durante la pandemia. Entonces, es sumamente importante, digamos, que el Estado respete esos estándares de derechos humanos y lo que tú llamas como principios de pluralismo y de no discriminación. Bueno, en términos de, digamos, de no discriminación, obviamente, Internet no es algo que exista fuera de lo que es lo social, ¿no? Y ahí, obviamente, es muy importante que grupos que, digamos, como mujeres, como grupos que han sido históricamente marginados, discriminados, también tengan acceso a Internet y puedan usar el Internet como otros grupos y como todos los grupos, digamos, sociales, ¿no? En ese sentido, instrumentos internacionales, digamos, la Convención, ¿cómo se llama? La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la, el CEDAW, que perdón que se me olvidó el nombre en español, bueno, sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, también, digamos, son instrumentos que han permitido resaltar que Internet no puede ser un espacio justamente donde grupos estén excluidos, ¿no? Y en ese sentido es muy importante que tanto el Estado como las plataformas aseguren que, digamos, el conjunto de la población pueda tener acceso a Internet. Y eso obviamente lo hemos visto digamos, los impactos desastrosos que han tenido los cierres de Internet en muchos países, justamente de manera muy arbitraria, a veces, digamos, con fines muy políticos, han tenido, digamos, en la población, pero también en ciertos grupos. No sé qué tanto puedo entrar en detalle. Me parece que esta es una explicación suficiente y bueno, nos lleva a la siguiente pregunta y que se la quisiera hacer a Marta. Marta, ya hemos venido hablando de la moderación. Ahora también, conforme estándares internacionales, esto también lo podríamos hablar dependiendo cada país, ¿no? Que hacen una aplicación de estándares internacionales propia o que
generan sus propios estándares, pero en términos de estándares internacionales en materia de derechos humanos, ¿cuáles serían los requisitos que deben de cumplir cualquier restricción a la libertad de expresión? En el caso específico estamos hablando de la libertad de expresión a través de Internet, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos podrías decir sobre esto? Claro. Pues primero que los derechos humanos gozan de igual protección cuando se ejercen en el mundo físico que en el entorno digital. Entonces, de entrada están igualmente protegidos el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, etcétera. La serie de derechos a los cuales accedemos a través de las tecnologías gozan de igual nivel de protección. Lo que rige las restricciones que puedan ser de cierta manera legítimas es que siempre que cumplan tres partes. Se llama el test tripartito de la libertad de expresión. Básicamente tienen que estar estipulados en una ley. Tiene que ser muy claro para mí, Marta, cuando yo lea una ley, qué se puede y no se puede hacer, y que esté escrito en un instrumento que sí rija el Estado, ¿no? El actuar social. Dos, que sea necesario para los fines para los cuales estoy haciendo una ley, ¿no? Porque, por ejemplo, tomemos el ejemplo del abuso sexual infantil, muy malamente conocido como pornografía infantil. Entonces, hay una ley que claramente dice que yo no puedo abusar de los menores de edad en Internet a través del consumo de sus imágenes audiovisuales, etc. ¿Es necesario? Sí, es necesario en esta sociedad porque hay que procurar, siempre prevalece el derecho de la niñez, siempre prevalecen los derechos a la dignidad, etcétera, ¿no? Entonces, dentro del ámbito democrático es necesario, es legítimo por lo mismo y también es proporcional. Lo que voy a dar de baja es el contenido en sí, no voy a bajar el switch internet en todo un país, no voy a prohibir la electricidad en México. Es decir, lo que yo estoy haciendo para conseguir ese fin, que ya es muy claro que está prohibido, sí va de acuerdo a lo que rige la sociedad democrática. Es muy digno, es muy válido bajar este tipo de contenidos que son de abuso sexual, pero también es necesario contemplar siempre la proporcionalidad, que no quieras bajar el switch internet o quitar la luz en un lugar, sino que siempre tiene que venir con respecto a lo que quieres hacer. Y cuando estamos hablando de restricciones en el ámbito digital, hay que también considerar el sistema digital. Entonces, notificaciones a las personas usuarias cuando un contenido es bajado para que tú puedas apelar la decisión y también que se siga el debido proceso. Si es una autoridad la que está requiriendo que algo se baje, ¿dónde está el orden judicial? ¿Dónde está también por una autoridad que sí tenga capacidad para dar una orden judicial, ¿no? Ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Muy bien. Patricia, nos quedamos a la mitad en la intervención previa. Si quieres ahondar en qué está sucediendo en este momento tan importante también en Chile sobre, digamos, a nivel constitucional, pero en la temática que estamos platicando. Sí, estaba mencionando que efectivamente Chile, al igual que la mayoría de los países hoy día en Sudamérica, tiene un historial, como decía muy bien Marta, de proyectos de ley que vienen desde el mundo político que efectivamente buscan de alguna manera regular, ¿no? Y, por ejemplo, Brasil, Chile, también, bueno, México, como mencionó Marta, son buenos ejemplos de cuando vemos pasar proyectos de ley que buscan tratar de o regular todo o regular cuestiones como, por ejemplo, hoy día también son las fake news o las noticias falsas o el tema de los discursos de odio, sin necesariamente tener en cuenta este enfoque de derechos humanos. Y ahí mencionaba que un ejercicio muy importante creo que hemos tenido en este debate en Chile a partir de la discusión de lo que serían, ¿cierto?, la consagración de cierto conjunto de derechos digitales en la nueva Constitución. Quiero comentarles que efectivamente durante todo el proceso de la Convención Constitucional, que durante este año ha estado negociando esas normas, logramos tener un paquete de aproximadamente 10 artículos, 12 artículos que tienen que ver con temas de derechos digitales. Entonces, por ejemplo, en esta propuesta de nueva constitución no se consagra solo el derecho a la conectividad, como decía Valentín, como un derecho humano fundamental, sino que también se incluye el principio de neutralidad en la red. Eso sube el rango, ¿no? Al ser parte de una propuesta de norma constitucional en lo que se puede hacer para modificar la actual legislación sobre neutralidad en la red, que también va evolucionando, ¿no? Con todo lo que hemos ido hablando. Ahora, también quiero destacar que en particular en los últimos 2 años, desde Chile, desde los espacios en los que participo, también han ocurrido varias alianzas para tratar de presentar
propuestas de estándares sobre moderación de contenidos, como lo ha hecho en los últimos 2 años el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios de Convergencia Observacom. Observacom ha llevado a cabo durante los últimos 2 años una propuesta en alianza con varias organizaciones que estamos en Chile, Perú, Brasil, Colombia también, justamente buscando de alguna manera esta mirada de cómo avanzar a la corregulación, es decir, cómo de alguna manera podemos también mejorar muchas veces lo que van a ser los marcos regulatorios, como decía Marta, o pensar en la fundamentación de ciertos proyectos de ley, pero que tengan en cuenta fundamentalmente también un enfoque de derechos humanos. Yo creo que ese es un punto fundamental hoy día para el avance que podamos hacer desde esta idea de una corregulación, en la medida en que, por supuesto, como hemos visto y como bien decía Marta, desde las empresas privadas tampoco hemos visto demasiados gestos para avanzar en esto, ¿no? Y ahí vuelvo al punto también de lo que puede ser una mirada, ¿cierto? Desde lo que se está llamando hoy día la exigencia de las transparencias algorítmicas, es decir, necesitamos que las empresas también sean mucho más activas en hacernos entender a nosotros, los usuarios, también con una narrativa muy fácil, cómo están funcionando sus algoritmos, ¿no? Que finalmente tratar de entender por qué vemos lo que vemos y por qué tú a veces me estás sancionando un contenido o estás bajando una cuenta, y Marta lo mencionaba también muy bien, tener el derecho a reclamar dentro de la plataforma también de manera expedita. Hoy día lo que ocurre es que las plataformas, cuando tú haces una reclamación, te dan un ticket, y tú no necesariamente tienes la oportunidad como usuaria, como persona usuaria de esos espacios, a tener claridad de cómo va a seguir tu caso. Claro. Entonces hay varias cuestiones ahí que necesitamos seguir discutiendo. Sin duda, y bueno, para eso está destinado este espacio entre muchos otros. Es momento de hacer una segunda pausa. Les recuerdo a quienes nos escuchan que estamos platicando con 3 expertas sobre la libertad de expresión en Internet y la moderación de contenidos, que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rmiembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos y me gustaría retomar la conversación contigo, Valentín, y nos contaras en términos generales, a propósito de la intervención previa de Marta, en la que nos decía que la pornografía infantil, bueno, decía que era algo, un discurso, un tipo de expresión que no está permitida, pero que hay otro tipo de expresiones que no están permitidas, y hay otro, por un lado, ¿no? Las que no están permitidas, claramente no permitidas, que digamos son pocas, pero hay algunos casos específicos. Por otro lado, hay cierto tipo de discurso, de expresión, sobre todo político, que está especialmente protegido, digamos, por la relevancia para la discusión pública, para la esfera pública, y evidentemente entre esto hay un amplio margen de tipo de expresiones, pero que nos contaras un poco de estos dos extremos, podríamos decir. Bueno, a nivel, digamos, tanto el nivel del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana contemplan como necesidad de restricciones y límites. Primero, por ejemplo, la apología de odio nacional, racial, religioso. La segunda, como el respeto de los derechos o la reputación de los demás. O la protección de seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública, digamos. En la jurisprudencia interamericana, digamos, ¿cómo decirlo? Hay modos de discursos que están especialmente protegidos. El discurso político y sobre asuntos de interés público, el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o sobre candidatos que ocupan cargos públicos. Y el tercero son discursos que configuran un elemento de la identidad o la dignidad personales de quien se expresa. Por ejemplo, digamos, haciendo alusión al uso de lengua, de grupos étnicos o minoritarios. Digamos, eso es, digamos, lo que está protegido, teniendo en cuenta de que obviamente se piensa que la libertad de expresión es tan importante para el Estado de Derecho, para la vitalidad de la democracia, que se tienen que, digamos, definir y proteger algunos de justamente de esos discursos, ¿no? Porque, como lo mencioné, los discursos políticos sobre funciones públicos, digamos, permiten que haya como una vitalidad, un intercambio de opiniones, digamos, de personas que puedan como
¿cómo decirlo?, que puedan expresarse sobre justamente el desempeño de esas personas, la vida política. Entonces, ahí se considera como muy importante que se protejan y no se restrinjan esos derechos, o esos discursos más bien. Perfecto. Marta, hay otra pregunta que es importante. Hemos venido hablando de la libertad de expresión como la libertad de expresión de los usuarios de Internet, de las usuarias. eh, y yo quería, digamos, si podemos reflexionar, si esa libertad de expresión también es por parte de las plataformas, si ellos podrían alegar en algún momento como empresas, digamos, su derecho a la libertad de expresión o no. Y si fuera el caso, pues qué implicaciones tendría, si hay alguna diferencia, pensar la libertad de expresión de una usuaria, un usuario en lo particular, tú, yo o cualquiera de las personas que nos escucha, o si habría algún tipo de, digamos, modulación en la libertad de expresión cuando se tratara, si es el caso, de las empresas las que alegan esa propia expresión. Claro. Si me permites, también me gustaría hablar un poco de la pregunta anterior, sobre Claro que sí. todo desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque lo que vemos en la región de las Américas es que a diferencia de otros sistemas de derechos humanos, es que aquí siempre prevalece la libertad de expresión al enfrentarse o al entrar en conflicto con otros derechos. Entonces sí son muy claros los discursos no protegidos. Uno es el abuso sexual infantil, que es la pornografía infantil, el otro es la propaganda de guerra y el tercero es la apología del odio que sea una incitación a la violencia. Y para este último, mucho se confunde con discurso de odio, pero realmente discurso de odio no goza de una aceptación universal en su definición. Y el que no está protegido, o sea, el que podemos decir que no está protegido es cuando existe un nexo causal entre el discurso y que de verdad existe un daño a alguien o un grupo de personas por características, ¿no? O sea, por raza, por lo que ya mencionó Valentín. Quería hacer como esa acotación porque forma parte también de cómo interpretamos y defendemos el derecho en las Américas, o sea, en esta región, en México, en Chile, en todo lo que forme parte de la OEA, es donde más podemos defenderlo y tenemos muchísimos más instrumentos. Y hablando de la pregunta que me hiciste, a ver, los derechos humanos son para las personas, o sea, es como, no solamente es derecho a la libertad de expresión, sino derechos conexos o que nos permiten tener más derecho a la libertad de expresión, como derecho a la privacidad, derecho a la no discriminación, derecho a la igualdad, etcétera. Todos estos convergen en la manera en que usamos y tenemos acceso a las tecnologías, en la moderación de contenidos. ¿A qué estamos siendo expuestas? Porque sí, la moderación, como bien mencionaba Patricia, no es solamente que te estén quitando cosas, es también cómo te las están mostrando, qué quieren que veas, qué es lo que quieren que consumas, de qué partido político viene la propaganda, por qué no sé que alguien está pagando por eso. Es ese tipo de cosas a las cuales necesitamos tener acceso y pues sí, hacer uso del derecho. Lo que tienen las compañías pues es un modelo de negocios que se beneficia de que la mayor parte de las personas estemos ahí, que ahí están nuestros datos. Y bueno, tendrán también sus propias obligaciones, pero no perder de vista que estos son negocios. Realmente no es que estén intentando, como dijo Patricia, quizás llevan a cabo cierta curación que pudiera llegar a interpretarse como cosas editoriales, pero quizás esto solo sea por el modelo de negocios, no porque quieren tener ninguna misión o visión dentro de la empresa. Realmente lo que quieren es ganar dinero y nos utilizan a las personas usuarias para hacerlo. No que no nos beneficiemos de eso, porque son muy útiles las plataformas digitales, por eso estamos aquí intentando usarlas más, pero pues sí, tener eso en cuenta. Quienes tenemos los derechos somos nosotras, no ellos. Muy bien. Patricia, hay otro tema que ya mencionaste en alguna de tus primeras intervenciones, que es la violencia de género digital, ¿no? ¿A qué te referías y vinculado con este tema, la libertad de expresión y de sus límites en la esfera digital? Bueno, sin duda, como les mencionaba, en todos nuestros países en estos últimos años estamos teniendo otra alerta, que es finalmente la cantidad de casos que además nuestros países no necesariamente registran. Cuando uno habla de violencia digital de género, son pocos los países que tienen claridad en frecuencia, en cantidad, dónde ocurren, porque efectivamente se considera hasta hace muy poco, de hecho, se considera en la mayoría de nuestros sistemas regulatorios como algo que no existe, ¿ya? Chile, por ejemplo, no cuenta a la fecha todavía con una legislación en materia de violencia digital, si bien hay 3 proyectos de ley que se están discutiendo, que de alguna manera han incorporado estos nuevos fenómenos, estas nuevas situaciones. Yo mencionaba que efectivamente, en particular en este punto, también se genera un debate muy importante porque y hablo de las violencias digitales de género, porque tenemos que entenderlas como situaciones que son dinámicas.
Algunos hablan de ciberacoso o de acoso online, por ejemplo. Ese es un tipo de violencia, pero están aquellas que son las más recurrentes hoy día, como es la difusión de imágenes o videos íntimos sin consentimiento. Todo lo que tiene que ver con la difusión de información personal, por ejemplo, y en toda la investigación que se ha hecho en los últimos 10 años, 15 años en todos nuestros países, hay una constante que esto afecta más al colectivo de las mujeres y a las disidencias sexogenéricas. ¿Ya? Eso es absolutamente, digamos, contundente la evidencia, ¿ya? Y ocurre así en todo el mundo. También tenemos evidencia que se viene acumulando de otros estudios de cómo, por ejemplo, plataformas como Twitter se la considera tóxica para las mujeres y para las disidencias sexogenéricas, porque ahí efectivamente ocurren buena parte de muchos de estos ataques que mencionábamos hace un momento atrás. Entonces, hoy día todo esto no solamente lo tenemos que ver desde el punto de vista de cómo se sanciona en los distintos sistemas en nuestros países a partir de ciertas leyes, de tipificarlas como delitos, de tipificarlas para sancionarlas de acuerdo a lo que cada sistema va definiendo, sino que también tenemos que empezar a comprenderla en la dimensión de libertad de expresión. Como decía hace un momento, las consecuencias que tiene, sobre todo en cierto colectivo de mujeres y disidencias que tienen una participación pública más importante, es que genera un efecto de autocensura, ¿ya? Es decir, te quieres desaparecer porque efectivamente el nivel de agresiones y el nivel de ataque es muy fuerte. Les puedo dar de nuevo el ejemplo hace muy poquitito que tuvimos durante lo que fue la Asamblea de la Convención Constitucional. Tenemos evidencia muy contundente de los ataques que recibieron las mujeres de los distintos sectores representados en la Convención mientras duró todo su trabajo. Las mujeres periodistas en todos nuestros países, mujeres comunicadoras, son las que están recibiendo más ataques. Y efectivamente hoy día también existe una serie de iniciativas, particularmente en los países latinoamericanos, de cómo generar alianzas para poner cada vez más en evidencia esto y para que sí efectivamente tengamos leyes o marcos regulatorios que de alguna manera nos permitan tipificar esto y sancionarlo, ¿no? Porque efectivamente ahí hay un punto. Pero no solamente lo sabemos, es solo tener leyes, también política pública, es tener educación. Creo que sin duda hoy día estamos viviendo un desafío muy grande de cómo también ayudamos desde los sistemas educativos, desde políticas educativas, a entender todos estos fenómenos de lo que significa finalmente estar en Internet, estar en los espacios digitales y para lo que viene. Pensemos que lo que viene es Internet de las cosas y metaverso, ¿sí? Muy bien. El desafío es grande. Así es. Se nos viene el tiempo encima. Nos vamos a la última ronda de conclusiones, reflexiones finales y siguiendo el orden que hemos establecido ya para el programa. Valentín, si nos quieres dar tu conclusión. Mi conclusión, bueno, sí, o sea, es una pena que no hayamos tenido más tiempo para hablar obviamente, de la violencia de género, que también en temas de personas defensoras y mujeres periodistas afectan de manera diferenciada a las mujeres, digamos, el tipo de amenaza que reciben en Internet, el doxing, también el tema de, ¿qué es lo que iba a decir? Ay, se me fue. Sí, el tema justamente, ¿no? De la necesidad de desarrollar como herramientas legislativas, por ejemplo, la ley Olimpia, justamente para proteger un poco las mujeres de lo que es como, digamos, de la violencia digital. Y obviamente también, y lo quiero mencionar, la necesidad de tener una mirada interseccional, ¿no? Porque las mujeres, digo, con sus entidades cruzadas, con esas múltiples formas de discriminación, también afecta de manera distinta, ¿no? Que una mujer defensora, una mujer periodista. Eso nada más lo quería complementar porque hay mucho que se podría decir, ¿no? Sobre lo que la violencia contra mujeres, contra periodistas, contra la libertad de expresión en Internet, los casos de vigilancia. Nada más como temas como conclusión, yo creo que hay un actor que quizás no hemos mencionado lo suficiente, que son los actores privados, ¿no? Y digamos a nivel digamos, del entorno digital, si bien obviamente el Estado es el primer responsable de propiciar un entorno seguro y, digamos, garantizar el acceso a Internet como un derecho humano, también las empresas juegan o tienen un papel muy importante. Hay muchos instrumentos que existen, los principios rectores de empresa y derechos humanos, que si bien no son un instrumento vinculante, sí proporcionan, digamos, o directrices o orientaciones para, digamos,
el respeto de las empresas en el ámbito digital. También las relatorías de tanto del Sistema Interamericano como de la ONU han hecho recomendaciones en ese sentido. Y bueno, son muchos desafíos que se están dando, pero creo que lo que es importante es entender que sí hay estándares que sí existen, que lo importante es que tanto para las empresas como para el Estado, el Sistema Internacional de Derechos Humanos provee, digamos, a través de los tratados, convenios internacionales, digamos como no sé cuál sería la palabra, un paraguas o un eje, ajá, digamos, digamos, asegurar que el Internet siga siendo o se convierta en un espacio libre, de pluralismo, donde las personas puedan gozar, digamos, tanto del acceso a Internet como de los otros derechos que están todos interdependientes y entrelazados. Te agradezco, Valentín. Marta, adelante. Brevemente, se nos viene el tiempo encima. Considero que es importante que podamos separar la responsabilidad a quien realmente le toca. Las plataformas digitales, como ya mencioné, tienen la obligación de también ser transparentes, que rindan cuentas, que protejan nuestros datos, que sea muy precisa la manera y no arbitraria la manera en que deciden moderar, curar, priorizar los contenidos en sus espacios y también lo que hacen con nuestros datos personales. El Estado, creo que también, como ya mencionaba Patricia, políticas públicas de prevención, de educación, etcétera, que realmente, porque los problemas que existen en el entorno físico son los que nos traemos en el entorno digital. No es que Internet sea el problema. Las personas con la polarización, con la misoginia, con la intolerancia, ahí es donde radica la raíz de los problemas sociales. Entonces, el Estado tiene obligaciones positivas de empezar a crear políticas públicas que respondan a esto. Y siempre sospechar del populismo punitivo que apuesta a que ya con que existan leyes se suponga que ya se va a solucionar todo. Eso no pasa, el sistema de justicia no va a funcionar para nada. Entonces hay que más bien apostarle a luchas que ya deberían de estar pasando y existe una falta de responsabilidad también por parte del Estado de crear esta diversidad, de apostar por el pluralismo que también nos permita vivir Internet como un espacio cívico. Sin duda es importantísimo. Y finalmente, Patricia, contigo terminamos. Sí, solamente para resumir, creo que de nuevo esta idea de lo que podemos co-construir, cuando uno habla de los enfoques corregulatorios, a mí me parece fundamental porque efectivamente ayuda de alguna manera a equilibrar esta balanza, lo que tiene que ver con el Estado, leyes, políticas públicas y el rol que les corresponde a los privados, que ya lo hemos mencionado. Creo que sí falta mucho más ejercicio activo de estas grandes plataformas en relación a cómo transparentan efectivamente también sus visiones de respeto a derechos humanos, a responsabilidad que tienen, ¿no? Creo que ahí hay un punto importante. También creo que América Latina hoy día tiene una oportunidad para ir generando alianzas, para potenciar estos estándares, ¿no? Que creo que son herramientas que, como decía Valentín, ¿cierto? Vienen también desde el ámbito de Naciones Unidas, de las convenciones, etcétera, pero sin embargo, claro, el punto es después cómo los aplicamos y cómo lo implementamos en cada uno de nuestros países. Y por último, quizás invitar a todas y a todos que nos están viendo a que seamos también más críticos y más activos en nuestro rol como, hablamos acá como de usuarios, pero en realidad nosotros somos finalmente Internet, y tenemos esta idea de que solo están estas plataformas, porque claro, dependemos muchísimo de ellas, pero no nos olvidemos, como hablamos hace un momento, que hay una diversidad de otras plataformas, de otros espacios que necesitamos reconquistar. Y ahí hay un punto también muy importante para quienes desarrollan aplicaciones u otras plataformas, que también lo mencionó muy bien Marta. Es súper importante hoy día que el Estado también promueva espacios para el desarrollo de otras aplicaciones y de otras formas de desarrollar redes sociales. Con otro enfoque, un enfoque ético, incluso desde el movimiento feminista se habla de una tecnología feminista, ¿no? Que tiene que ver también con principios a la hora de que tú diseñas y desarrollas una solución. Creo que ahí hay un futuro muy interesante para todo lo que significa esta idea de seguir avanzando en una sociedad digital. Sin duda, y nos queda pues mucho tema para discutir en otro programa. Les agradezco mucho su participación. En lo personal ha sido muy enriquecedor. Y bueno, recordarles a quienes nos escuchan que este programa se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Hasta la próxima.